Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de ¿Sabías qué? Aunque bueno, realmente ya he metido muchos vídeos en esta saga, como el de los diferentes tipos de iluminaciones o las combinaciones de colores. Realmente creo que este es el primer vídeo que vamos a hacer con el formato de ¿Sabías qué? En el que pretendo contaros y compartiros datos curiosos sobre objetos o bloques del juego, empezando por la brújula, que es bastante útil y me apetecía a mí saber un poquito más sobre ella y ya he aprovechado este vídeo. Así que dentro de Java me voy a venir a un mundo y vamos a verlo un poquito más en detalle todo lo que podemos hacer con este bloque. No la vamos a craftear, vamos directamente a cogerla del inventario, pero que sepáis que para tener y conseguir la brújula necesitamos redstone si estamos en supervivencia para craftearla. Y cuando la sostenemos, la brújula, veis que se va moviendo esa parte, esa señal roja, que va a indicarnos dónde se encuentra nuestro punto de regeneración del juego. Si lo quisiésemos cambiar, veis que me está indicando en esa dirección, un poquito hacia ese portal, pero si por ejemplo me vengo para acá y cambio el punto de regeneración con un set word spawn, ahora la brújula, en lugar de indicarnos hacia el portal, nos va a indicar hacia ese punto. Por lo que la brújula nos sirve para tener una indicación espacial de dónde nos encontramos en el overworld, solo en esta dimensión. Si yo cruzo y me vengo al Nether, uy, qué sitio más guay hemos llegado, ¿no? Bueno, aquí vendremos en otro momento a explorarlo. Sé que se ve muy poco, vamos a sacar una antorcha para que lo veáis. Aquí la brújula se vuelve loca y nos sucede lo mismo en el End, porque la configuración de los bloques no es igual que en el Overworld, por lo que las brújulas solo funcionan correctamente en esta dimensión y no en las demás. Si en lugar de querer que apunte a nuestro punto de regeneración queremos que apunte hacia otro lugar, podemos usar el bloque de magnetita. Puedo venirme por aquí, yo coloco la magnetita en este lugar y ahora, sosteniendo la brújula, interactúo y voy a conseguir una brújula imantada. Veis que la brújula de normal me sigue apuntando a mi punto de regeneración, pero la imantada me apunta hacia este bloque de magnetita, con lo que podemos utilizarlo para hacer búsquedas del tesoro o poner la magnetita en nuestra guarida para poder volver a ella. Bueno, aquí las posibilidades son todas las que se os ocurran. Como curiosidad, deciros también que el único encantamiento que podemos aplicarle a la brújula es el de desaparición. Que lo que va a hacer es que cuando dejemos de tener la brújula con nosotros desaparece para siempre y no la podemos recuperar. El resto de encantamientos no son aplicables a este objeto. Además, la brújula también nos sirve para crear mapas con localizador. Voy a sacar por aquí una mesa de crafteo y unos cuantos papeles. Unos cuantos más. Y si creamos un mapa de esta manera, la característica que le confiere la brújula es que tenemos ese marcador de nuestra posición. Es lo que se llama un mapa con localizador para saber dónde estamos y solo lo conseguimos crafteando los mapas con brújula. Y bueno, ya os he contado que tenemos la brújula normal y la brújula imantada, pero es que además también podemos comerciar con los aldeanos para que nos den brújulas específicas que apunten a otros lugares, como a la Ancient City, los barcos hundidos, las aldeas, los strongholds. Todo eso lo podemos encontrar en cofres especiales o comerciando con ellos. Y la última brújula especial es la de recuperación. Esta brújula solo está disponible desde la actualización 1.19, si no, no la vais a encontrar ni la vais a poder craftear. Esta brújula, que ahora veis que está dando vueltas como loca, hace esto porque aún no he muerto. Su característica es que nos permite localizar y nos va a señalar el último lugar en el que hemos muerto. ¿Para qué? Pues para que podamos volver a recuperar todos los objetos del inventario que hemos perdido al morir. Por lo que pensándolo bien, es una brújula bastante más útil que las demás.
Y esto es todo lo que os quería enseñar sobre las brújulas. Y casi que me olvido. Las brújulas, como objetos que son, los podemos colocar en los marcos y se van a seguir moviendo y apuntando hacia la posición determinada, si es imantada hacia la magnetita, hacia el punto de regeneración o de nuestra última muerte, dependiendo de la brújula que tengamos seleccionada. Si conocéis algunas otras características y las queréis compartir, podéis dejarlo en los comentarios. Y si tenéis alguna sugerencia para el próximo vídeo de ¿Sabías qué? Sobre otro bloque u objeto del que queráis saber más, por favor, dejádmelo también en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.